Jueves 17 de julio. Informativo 117. Estos son los titulares. Lo último. Marino San José y Noelia San José siguen en el top 5 nacional de regularidad. Lo próximo. 50 inscritos en el 7º slalom Villa de Calamocha. Esto es Aragón Racing. ¡Comenzamos! Hola de nuevo, un jueves más. Y van 117 jueves. El fin de pasado se celebró la cuarta prueba del Nacional de Vehículos Históricos en regularidad y regularidad Sport, 49 edición del Rally de Avilés. Un rally vistoso como el que más por las joyas del automovilismo que salían del centro de Avilés para cubrir las 8 especiales. Nuestros Marino y Noelia San José, en la categoría de regularidad, hicieron un meritorio quinto puesto final con su Toyota Celica y nos comentaban que consideran ese quinto puesto un buen resultado, que fue un rally complicado y muy difícil, por lo que hay que correrlo más de una vez para poder acabar en el podio. Satisfechos también porque siguen en el top 4 del Nacional a falta de 3 pruebas. Volveremos a verlos en el Rally de Barbastro en septiembre, donde defenderán el liderato en el aragonés de regularidad. Y nos llega un slalom. No sería nada extraordinario en una temporada con 8 pruebas, pero lo destacable es que será el único sobre una superficie 100% de tierra. La escudería Giloca lo organizará en el circuito de autocross de El Gazapón, en Calamocha. Y como estamos en plena temporada sofocante, lo han programado en horario de tarde, desde las 2 hasta las 5 el papeleo y las técnicas, para empezar la manga de entrenos a una hora más llevadera, a las 6 de la tarde. A las 7 la primera de carrera y a las 8 la segunda. Las fotos de los trofeos y los abrazos casi con flash, a eso de las 9 de la noche. Provisionalmente, a la hora de contaros esto, 49 inscritos, donde a los ya habituales vehículos en esta modalidad se une alguno de tierra exclusivo, como el Polaris RZR de rallies de tierra, pilotado por el bicampeón de Aragón de tramos y actual líder de clase 4, Juanma Agoiz. También un vehículo no muy apropiado para los slalom de asfalto, el Ford Ranger Raptor, con el que participará Tenis López. Y como siempre, más pilotos que se unen a esta modalidad. Esta vez debuta Joaquín Pérez Cano con un Saxo VTS, que completará los 9 pilotos que lo harán en esta categoría de debut. Los 4 en vehículos históricos que siguen el campeonato, así como los 3 en Master Más 55. En la pasada subida a Borja pudimos hablar con bastantes pilotos de esa edad Master Más 55, que según decían, el gusanillo seguían teniéndolo dentro. Ahora nos falta que lo dejen salir y podamos disfrutar de sus participaciones. En Mujer y Motor, las 4 pilotos que participaron en el último de Azuera, segunda participación de Noelia Gascón y su 205 Rally con el coach de Vicente Colás. El propio Vicente nos comentó que a falta de probarlo, la idea es que tanto Noelia como Andrés Fuertes lleven el 205 Rally que tan famoso se hizo en la baja en los años 80. Así, a ojo de buen cubero, solo encontramos la ausencia de Trampal, volcado en la preparación de la joven Nayara para el Nacional de Autocross, y la de Diallo y Salué, entre los ya clasificados en las provisionales. Y de lo que estamos seguros es que la lucha seguirá siendo a milésima de segundo. En fin, por nuestra parte creemos que ya os hemos dado el peñazo bastante. 17 semanas y cada jueves desde aquel septiembre del año 22. Así que os dejamos descansar hasta finales de agosto. Mientras, iremos sacando entrevistas que tenemos grabadas y algún reportaje interesante que podréis ver en nuestro canal de YouTube y en nuestras redes sociales. Bueno, disfrutar de la baja, seguir disfrutando de la vida y, como siempre, conducir con cuidado, sobre todo de los demás, y recibir un fuerte abrazo.